¿Ha escuchado la frase que la historia la escriben los vencedores? Es un aforismo, es un dicho común que se da entre la gente que estudia historia o hace clases, tratando de decir con eso que en el fondo los vencedores de una guerra, de una disputa, se quedan con el relato, hacen verse siempre mejores y los que han perdido les ponen siempre alguna categoría inferior. Y eso puede ser válido efectivamente para la literatura general, pero fíjese que en la Biblia, y hoy día vamos a hablar de eso, en la Biblia los personajes representados son realmente retratos muy fieles de lo que fueron. La Biblia no anda poniendo a la gente bien con las personas. Tenemos relatos de Abraham, de su hijo Isaac, como mentirosos, a Jacob como un engañador. Los grandes personajes, David, Salomón, muestra la Biblia siempre sus luces y sombras. Y digo esto porque el personaje, como ya anticipó nuestro hermano Mel en la introducción, el relato de hoy va a estar centrado en Judas, una persona que siempre ha sido considerado un traidor, aunque han aparecido historias paralelas, historias que no tienen una base bíblica, porque la Biblia es el único texto histórico que habla acerca de Jesús y de Judas en particular. Y no podemos tener una historia paralela, una historia acomodaticia, sino que queremos representar a Judas como la Biblia nos enseña. ¿Y para qué? No para burlarnos de él, sino para aprender de sus acciones. Tanto de él como el trato que Jesús le da hasta el último momento, hasta este triste beso, ¿ya?, que genera la mayor de las traiciones, o es catalogado como una prueba viviente de una hipocresía, de una traición al mismo Cristo. Así que vamos a ver el texto de hoy, que está en Mateo 26, vamos a leer del 47 y al 50, con la idea de alguna manera retratar un poco a Judas, su historia, su vida, y en particular qué pasó en este momento tan comúnmente conocido como el beso de la traición. Así que vamos a ponernos de pie, como lo hacemos en reverencia a la palabra, para leer los versículos 47 al 50 y de eso hablar después de orar. Leamos juntos, van a estar proyectados, me parece ahí. Versículo 47 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amén. Puede tomar asiento, vamos a orar por lo que vamos a compartir de estos versículos. Padre, te damos gracias por estar reunidos, por tener la libertad, como orábamos, en esta comuna, en este país, de todavía poder reunirnos libremente, Señor. Tener tu palabra abierta en medio nuestro es motivo de gran alegría, de gozo, y debiese llenarnos, Señor, también de una expectativa, de una expectación por recibir tu consejo, por aprender de ti, de cómo eras, de cómo lo hiciste con los hombres a los cuales incluso estuvieron cerca y aún te traicionaron. Señor, permite que nosotros nos podamos también reflejar en las Escrituras para poder tomar consejo de ellas y corregir lo que tenemos que corregir. Te pido que abras nuestros oídos espirituales, que nos prepares, Señor, para disponer nuestro tiempo, Señor, nuestro corazón, para recibir tu palabra. Ya sea que estemos aquí o escuchemos esta transmisión después de haberla grabado, Señor, queremos que tú hagas a través de ella, para que tu palabra, como dice, no vuelva vacía, sino que haga lo que tú quieres. Y yo te pido, Señor, que una vez más me uses, a pesar de la incapacidad mía, Señor, para transmitir el mensaje, Señor, que tú lo hagas efectivo en la vida de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos estamos acercando al final del Evangelio, al final de la historia de Jesús. Y no sé si se ha dado cuenta, estos últimos capítulos se han puesto un poco lentos, se han ralentizado, es decir, se han enfocado en muchos detalles, en diálogos muy íntimos. Lo que Jesús oró en el Getsemaní, lo que Jesús oró y conversó con ellos cuando estuvieron en la cena,
en el aposento donde tomaron la cena. Y ahora se nos muestra en estos versículos, estos 4 versículos, pequeños detalles, pequeños gestos, pequeñas acciones, algunas frases anotadas de un diálogo de pocos minutos tal vez dentro de la vida de Jesús, pero que tienen un gran significado. Por eso están ahí, por eso tenemos que explorarlo con detalle. Porque tenemos que entender lo que Jesús vivió, las cosas que Él dijo, y en particular aún su círculo cercano, las cosas que dijo, la cosa que hizo Judas, tienen un valor también para nosotros. No podemos tomarlo como una historia, como una película de ciencia ficción o de cualquier tipo, sino que tenemos que sacar adecuada enseñanza de la vida de Judas y el trato que Jesús tuvo con él. Si seguimos un poco la cronología que veníamos estudiando en los capítulos, en el capítulo 25, 26, ahí cuando ya Jesús empieza a preparar a sus discípulos y empieza entonces a gestarse la traición, como el Consejo de Ancianos estaba buscando ocasión para tomarlo preso, enjuiciarlo y matarlo, eso ya estaba claro, el Evangelio nos avisa de eso. Pero lo último que supimos de Judas, siguiendo un poco la historia de este relato, era cuando él estuvo cenando con todos los discípulos, los 12, con Jesús, cenando en esta fiesta. Era una fiesta muy particular, era como la fiesta más importante de los judíos, vendría siendo el equivalente como nuestro 18 de septiembre. Ellos celebraban una semana de fiesta de los panes sin levadura, se llama la celebración. Y estaba ahí el día de la Pascua, el día principal, el día donde se sacrificaban corderos, donde se hacía holocausto al Señor para recordar la salida del pueblo de Israel de Egipto, de esa esclavitud tan larga y de la salida a la victoria y a la libertad que tuvo el pueblo. Esa es la semana más importante en el calendario judío hasta el día de hoy. Y lo que vimos, ¿no es cierto?, entonces, que Judas sale de la cena. Hay unas palabras que algunos de los evangelios nos dicen que, en Juan nos dice que le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y Judas sale del recinto donde estaban cenando, entonces ellos vienen al monte de los olivos, Jesús ora, como ya vimos, avanzada la noche, y comienza el relato que hoy día acabamos de leer, con que Judas viene con un séquito, con esbirros del sumo sacerdote y de otras personas del Sanedrín, vienen a tomar preso a Jesús. Entonces tenemos que conectar qué pasó entre que Judas salió de la cena hasta acá. Aunque ningún evangelio de los 4 dice que específicamente él fue a buscar a la gente del sumo sacerdote y al Sanedrín, tenemos que especular que eso fue lo que pasó en ese intertanto, en esas pocas horas entre que se acaba la cena y llega ahora Judas con la compañía de soldados y mucha gente. Judas lo que debe haber ido a hacer, haber visto la ocasión especial propicia para prender a Jesús. Y se adelanta, siguiendo las palabras de Jesús, entonces va, y lo más probable es que se acercara a altas horas de la noche. Usted debe pensar esos contextos, a altas horas de la noche donde no estaban los sacerdotes muy despiertos, pero va seguramente al templo y ahí entonces llama a las personas que estaban de guardia, les da el recado, podemos prender a Jesús. Y entonces se genera, como nos dice, un apoyo de personas armadas. Llama la atención eso, porque uno tendría que suponer que ellos esperaban una refriega, un choque, alguna lucha para la detención de Jesús. Y las personas que son convocadas aquí, que nos dice el texto, que Judas vino con una muchedumbre de gente, algunos eran guardias del templo, los Hasanim, que eran parte de los levitas que custodiaban el templo y que hacían como oficiales de guardia. En muchos pasajes del Evangelio se nos muestra a esos hombres custodiando el templo, también siendo de alguna manera los que hacen el aseo, los que mantienen el templo. Sabemos los levitas, esos son, pero en particular había un grupo de levitas que eran los que tenían armas o buscaban de alguna manera protección, sobre todo en una época, en una fecha tan convulsionada. Recordemos que en Pascua llegaban miles de judíos de otras partes del mundo a celebrar la fiesta. Había también un destacamento romano, por eso que Juan 18:3 habla de que fue con una compañía de soldados, por lo tanto deben haber guardias del templo involucrados, algunos de los ancianos también que odiaban a Jesús, y tal vez algunos soldados romanos, que se compuso entonces una turba, como dice Lucas, y Marcos nos dice mucha gente. No sabemos el número de personas que se juntaron con Judas, tal vez a las afueras del templo,
y bajaron a buscar a Jesús. Habrán sido 50, habrán sido 100 para detener a una persona que era siempre pacífica. No sabemos el número, pero lo claro es que a lo mejor fueron a buscarlo donde estaban cenando y después como Judas sabía perfectamente que ellos pasaban muchas veces la noche afuera de la ciudad, en el huerto de Getsemaní, ahí llega con esta turba de personas. ¿Qué nos dice en la última parte del versículo 47? Que ellos venían, como le decía, con espadas, con palos o garrotes y también con antorchas o linternas. Eso es entendible, la linterna y la antorcha, porque estamos hablando de una noche. Estamos hablando de una noche avanzada, muy oscuro, 3, 4 de la mañana, para idearnos un momento. Pero ¿por qué tenían que venir con espadas? ¿Por qué tenían que venir con palos? ¿Por qué había esa necesidad? Si recuerde que Jesús dijo que muchas veces Él estuvo en el templo enseñando y nunca lo tomaron preso allá. ¿Por qué ahora esa necesidad de buscar armas? Sabemos que hay una razón, que la vamos a ver un poco más adelante en el relato, porque de hecho hay una refriega. Sabemos que Pedro saca una espada y le corta la oreja a uno de los siervos o servidores del sumo sacerdote. Hasta el nombre está registrado, se llamaba Malco. Pero Jesús detiene la pelea y aún sana la oreja de este esbirro de los sacerdotes. Pero es raro que hayan tenido que ir con tanta gente a detener a un solo hombre y con tanta producción en cuanto a palos, garrotes quizás y espadas. Y el versículo 48 viene la parte sustantiva que hoy día vamos a analizar, porque nos dice que Él les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Judas no encontró mejor forma de hacer que se reconozca a Jesús que por medio de un beso. Uno diría, ¿por qué un beso? ¿Y por qué reconocer a Jesús? ¿Por qué era necesario que Él lo besara o le diera a entender a los soldados y a la guardia? Porque a esta altura Jesús era tremendamente famoso. Era un hombre que ya todo el mundo hablaba de Él y había permanecido mucho tiempo también en estos últimos meses yendo y viniendo a Jerusalén, a la capital. Se había paseado por el templo muchas veces. ¿Por qué Judas tenía que usar de un beso para identificarlo? Algunos postulan que efectivamente, vamos a ver eso del beso un poquito más en detalle, fue un beso de verdad, un beso apasionado de amor, de que Judas quería algo de sentimiento tenía por su Señor. Hay otros que han desestimado esa versión y vamos a entrar al texto a detalle, como aún en la traducción de la palabra hay una diferencia en cómo Él le dice que al que yo besare y cómo después en el versículo siguiente hay otra palabra que se usa para describir el beso que le da a Jesús. Hay una pequeña diferencia que la vamos a explicar inmediatamente un poquito más adelante para que usted entienda. Pero es raro que a Jesús necesitaran reconocerlo porque todo el mundo lo conocía. Y aquí también para aquellos que piensan que Jesús era muy lindo físicamente o muy especial, rubio, de ojos azules, se cae por tierra esta idea porque probablemente todos los que estaban en el huerto se deben haber parecido mucho entre ellos. Por eso tal vez en oscuridad, en avanzada la noche, era necesario reconocer a Jesús, porque lo más probable que se parecía a los restos de los galileos que estaban ahí. No era rubio de ojos azules, porque fácilmente Judas podría haber dicho, tienen que tomar preso al rubio de ojos azules. Nunca fue así. Había un parecido físico, tal vez, algunos argumentan que hizo necesario entonces que él besara a Jesús. ¿Y cómo lo hace? Como les decía, el versículo 49 dice que se acercó, apenas llegó, y le dijo, salve maestro. Salve maestro es un saludo, es saludos maestro, y lo da en exclamación porque lo más seguro que fue, ¿no es cierto?, de una manera alegre, de una manera vistosa. No va y sencillamente le da un beso, sino que lo saluda como cualquier saludo entre personas conocidas. Tal vez algunos se imaginan y lo describen en las películas casi extendiéndole los brazos a Jesús y queriendo abrazarlo para besarlo no una vez, sino que varias veces. Y la respuesta de Jesús, notemos que no le dice discípulo, no le dice hijo, querido Judas, ni nada de eso.
Es una respuesta relativamente simple, pero que trasunta mucho de lo que estaba pasando en ese momento. Le dice amigo. Hay otras traducciones que dicen que se podría comparar a compañero. Ni siquiera relación de amistad, sino de compañerismo. Debe haber dicho amigo o compañero, como usted quiera traducirlo. Y acto seguido le pregunta, ¿a qué vienes? Dice, ¿por qué Jesús preguntó a qué vienes? Si Jesús lo sabía todo de Judas. Y aún a lo que venía. ¿Por qué tiene que preguntar a qué vienes? Si usted busca el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 48, el Evangelio de Lucas anota algo más que se dijo en esa conversación y lo quiero traer a colación porque nos va a servir para el análisis de esto. Lucas 22, 48 dice, Judas con un beso entregas al Hijo del Hombre. Jesús le preguntó, agregó a ese, ¿a qué vienes? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Por qué le hizo esa pregunta? ¿Por qué lo del beso? ¿Por qué esta situación del beso traicionero de Judas es tan famosa y tan conocida? Bueno, de eso se trata hoy día, que aclaremos, que investiguemos. Son poquitos versículos, pero he señalado los detalles, he tratado de poner elementos que incluso no están en este texto, están en los textos paralelos para que hagamos una idea de quién fue Judas, cómo fue la relación de Judas y Cristo. ¿Qué hay detrás de este episodio puntual de su vida, de la relación entre ambos? Que es el más conocido de todo. Pero hay cosas más que nos puede mostrar la Biblia acerca de cómo era Judas, de por qué llegó a esto. Porque Judas es famoso y como decía nuestro hermano Mel, nadie le pone a un hijo por nombre Judas. No conocemos, no sé si alguien, el hermano Mel no conoce a ninguno, yo tampoco, no conozco a ningún Judas que tenga por nombre de pila alguna persona Judas. Nadie quiere poner Judas a su hijo ni para perjudicarlo siquiera. Entonces, ¿por qué es tan importante Judas? ¿Por qué se hizo famoso? ¿Qué hay detrás de estas acciones? Veamos un poquito. Partiendo por el nombre, ¿qué significa Judas? Bueno, Judas es una transliteración al griego de Judá. Judá sí que era un nombre común y sigue siendo, y en los tiempos de Jesús, Judas o Judá, que es lo mismo, era muy común. De hecho, había un gran líder que estuvo unos 150 años antes que llegara Jesús. Algunos se van a reír por lo que voy a decir, pero hay un famoso hombre en la historia de Israel que se llamaba Judas Macabeo. Algunos piensan que Macabeo tiene que ver con andar obedeciendo a la esposa y ser sometido a ella. No, había un líder judío que se llamaba Judas Macabeo. Y entonces, 150 años después, a todos los niños le querían poner Judas porque Judá o Judas Macabeo era un héroe local. Era alguien que había logrado sacar la dominación extranjera y haber libertado a Israel momentáneamente, porque después vinieron los romanos y los romanos se hicieron cargo de la provincia de Judea. Pero Judas Macabeo fue un líder de una revolución. Entonces era un héroe local y a todas las personas le llamaban Judas, porque era un nombre, ¿no es cierto? Es como poner Bernardo por Bernardo Higgins o Arturo por Arturo Prat, algo similar. ¿Por qué se llamaba Iscariote? Y ahí también los que fantasean con la historia inventan algunas explicaciones de por qué se llamaba Judas y le decían por mote o por sobrenombre Iscariote. Había un grupo de gente en Israel que eran los celotes y dentro de esos celotes que sabíamos que la historia cuenta que son revolucionarios, había un grupo que era mucho más exaltado y algunos les llamaban los sicari en latín. Sicari, que por supuesto viene de sicario, de personas que eran contratadas para matar a personas. Hoy día también tenemos ese nombre sicario, lo entendemos bien. Entonces muchos piensan que Judas, al ponerle Iscariote, que es una deformación del sicarius o del sicari latín, entonces era un mote, un sobrenombre, porque aparentemente él podría haber venido de esos grupos más exaltados, como los celotes, y dentro de ellos los sicari. Pero la verdad, y ahí volvemos al punto, que la historia y ningún texto oficial, menos la Biblia, que es el único texto histórico, habla el origen de Judas Iscariote. La Biblia no relata, si usted busca cómo se incorporó Judas al séquito de Jesús, cómo fue que Jesús lo hizo ponerse dentro de los 12, la Biblia guarda un silencio y cuando la Biblia guarda silencio, nosotros también tenemos que callar.
No podemos decir de dónde salió Judas, cómo Jesús lo eligió. Sabemos de los otros, sabemos de Pedro, de su hermano Andrés, ellos eran pescadores, de Juan y Jacobo también, pescadores de Galilea. Sabemos de Mateo, que era, por supuesto, era un cobrador de impuestos, judío. Entonces, pero de Judas, ¿qué sabemos? Nada. Sabemos que se llama Judas y que tenía este sobrenombre Iscariote, que tampoco es seguro por qué le llamaban así. Ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia acerca de Judas, de la vida de Judas o su interacción entre los 12? Quiero llevarlo a Juan 6:70, porque es la primera mención que hacen los evangelios sobre Judas. Juan 6:70, a lo mejor va a salir ahí, sí. Y mire quién habla, es Jesús hablando, está hablando con sus discípulos, pero dice algo que en este caso el evangelista Juan anota, por supuesto, cuando escribe su evangelio, ya muchas cosas de esta habían pasado, pero él se acordó de lo que Jesús dijo cuando estaba con ellos. Juan 6:70 dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Por qué dijo Jesús eso? Bueno, ¿qué es lo que dice el 71? No se explica por qué Jesús dijo eso. Y esto es a posteriori, es decir, después que Jesús ya había partido y cuando Juan escribió el Evangelio ya Jesús no estaba. Pero él conectó lo que había dicho Jesús con esto. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan en su Evangelio? Que, por supuesto, aunque Jesús lo escogió y lo puso dentro de los 12, Jesús sabía desde siempre que él era una persona, vamos a decir, no convertida, no nacida de nuevo, no creyente en él. Cualquiera de esas palabras calza perfectamente con Judas. A pesar que lo incluyó en su grupo más cercano, Jesús siempre supo que él era, como lo describe más adelante también, como hijo de perdición o como diablo. Bueno, suena fuerte, quizá cuando Jesús pronunció esta palabra entre ellos no sabía a quién se refería. Pero Jesús tenía claro, eso quiero dejar muy expuesto, que Jesús sabía las características internas del corazón de Judas. Él conoce a todas las personas y nos conoce a nosotros profundamente también. Jesús nunca se va a llevar una sorpresa con nosotros. Conoce todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, porque Él es Dios, es omnisciente, sabe todas las cosas. Y que conocía a Judas perfectamente, lo conocía. ¿Por qué lo incluyó? Bueno, vamos a ver más adelante, porque tenía que cumplirse la Escritura. Ahora, ¿qué otra descripción nos da la Biblia de Judas? Para que se haga una idea. Bueno, el mismo Evangelio de Juan, es decir, el apóstol Juan es el más acusete de Judas, porque es el que más nos da información de quién era Judas y lo que hizo. En el capítulo 12, versículo 6, recordará esa historia de la mujer con el perfume que lo derramó sobre Jesús, perfume de nardo puro, carísimo, 300 denarios, lo explicamos hace algunas semanas. La mujer era María, hermana de Lázaro, y cuando eso pasó, Judas fue el que dijo, ¿por qué ese perfume se derramó y se perdió y no mejor se vendió en 300 denarios y se le habría dado a los pobres de comer? Pero Juan anota sobre lo que dijo Judas, dijo que eso no lo dijo porque quería a los pobres, sino porque era ladrón, así lo califica, de ladrón, y porque él guardaba la bolsa, se refería a los dineros que recibía el grupo de Jesús. Él era ladrón y sustraía de esas moneditas que él cuidaba como tesorero y se quedaba con monedas para él. Por lo tanto, la segunda descripción de Judas tampoco es muy buena porque nos dice que era ladrón. Primero nos dice que era el diablo y después nos dice que era ladrón. Vamos mal hasta ahí. Bueno, ¿qué más tenemos que comentar? ¿Cómo fue la relación de Jesús con este Judas, que ya sabemos que era diablo y que era ladrón? ¿Cómo fue la relación con Judas de parte de Jesús? ¿Cómo se imagina? ¿Lo andaba pelando, andaba diciendo, no, si no le den muchas monedas porque él es ladrón? ¿Le dijo a los otros discípulos Jesús alguna vez eso? ¿O alguna vez dijo, no se junten tanto con Judas porque es del diablo? Mire, si bien no hay un versículo explícito, pero uno puede inferir razonablemente que Jesús nunca hizo un trato diferenciador, nunca expuso a Judas en su interior que era del diablo o que era ladrón, hasta incluso lo sabemos porque en el día
de la cena, última hora de vida de Jesús, cuando él dice, uno de ustedes me va a traicionar, nadie dijo, es Judas porque siempre lo ha tratado mal. Nadie dijo, es Judas porque siempre yo sé que es un ladrón. Nadie sabía, cuando Jesús hace esa declaración, están todos sentados a la mesa y dice, uno de ustedes me va a traicionar, todos dijeron, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Nadie sospechó de Judas. ¿Y cómo entonces eso nos lleva a pensar que nunca hubo un trato diferenciador de Jesús con Judas? Nunca le hizo discriminación alguna o puso sobre aviso a los demás, pelándolo, cagüineando, diciendo, tengan cuidado con Judas, es un hombre peligroso, puede ser un traidor. No hubo nada de eso. Jesús lo trató como cualquiera de los 12. De hecho, podemos estimar, como decía el hermano Mel, que probablemente hubo milagros, hubo anécdotas, hubo comidas que compartieron, durmieron bajo el mismo techo. No hubo nada que Jesús hiciera con Judas, a pesar de que Jesús sabía cómo él era por dentro. Y eso es importante porque ahora vamos a analizar la escena que nos muestra el texto, la del beso y la respuesta de Jesús, con este antecedente, entendiendo cómo Jesús era, cómo Judas era. Y como les insistía y les explico ahora, las palabras usadas en el relato del versículo 48 y 49 hacen una distinción en la forma del beso de Judas. Miren, el versículo 48 les dice a los que lo acompañaban, al que le dé un beso, y ahí la palabra griega que se usa en el original es philein, que es una palabra de uso corriente, es decir, lo voy a besar, una sencilla descripción de un beso simple. Pero cuando viene la descripción en el versículo 49, que le dijo, salve maestro, y lo besó, el original griego usa otra palabra, que es kataphilein. A lo mejor a usted no le interesa el griego ni nada, pero lo que le quiero decir es que kataphilein es la descripción de un beso gozoso, es un beso amoroso, es ese beso que se dan incluso hasta el día de hoy los árabes o la gente de Medio Oriente muchas veces en el rostro. La descripción que hace, en este caso Mateo, es que él le dio un gran beso, o lo besó muchas veces con amor, con pasión, con ganas de abrazar a su maestro. Y ahora la pregunta, sabiendo ese antecedente, porque sabemos que en la Biblia en muchas ocasiones personas muy cercanas se besaron. Mucha gente importante relatada en la Biblia nos dice que se dio ese beso kataphilein o un beso de gozo, de amor. Cuando, por ejemplo, José se reencuentra con sus hermanos, Génesis 49, él los abraza y los besa después de esa reconciliación. O besa también a su papá Jacob antes de morir, después de no haberlo 20 años. Ese es el tipo de beso que Judas le da a Jesús, un beso apasionado, con cariño, con mucho abrazo y muchas veces repetido tal vez. Por lo tanto, ¿por qué Judas hace eso? ¿Por qué si él era el diablo? ¿Por qué si él en realidad estaba entregando a Jesús hace eso? Y ahí tenemos dos opciones. O es que Judas siempre despreció a Jesús y aquí está haciendo su mayor de las hipocresías y está realmente deseando ser tomado como algo que no es, o como dicen algunos, a lo mejor acá cambia de opinión. Realmente Judas no quería que Jesús muriera, no quería traicionarlo. Hay historias que se han mostrado o personas que han tratado de releer la historia de Judas para decir, él no era tan malo, él no quiso ser un traidor. Por esta descripción del beso, por eso estamos poniendo acento a este episodio. Por la descripción que hace Mateo de un beso tan amoroso, tan como en la antigüedad se daban con abrazos y muchas besadas de mejilla a mejilla, algunos piensan que entonces Judas en realidad siempre amó a Cristo y lo relacionan con lo siguiente, que después que se llevan a Jesús, lo enjuician y lo terminan matando, después que Judas se entera de eso, va y devuelve las famosas monedas, 30 monedas de piezas de plata, que las tira ahí cuando va al templo a tratar de que detengan, o sea, que liberen a Jesús. Hay muchos que han tomado esos dos elementos y dicen, Judas no era malo. Y lo que quería Judas, en ese entendimiento, era que, por supuesto, que Jesús se mostrara con las autoridades judías como el Mesías, como el Hijo de Dios,
que lo consideraran, que lo evaluaran, pero no que lo mataran, no que lo apresaran y que lo colgaran en una cruz. Eso es, algunas personas han dicho de Judas, que él realmente no era así. Pero leyendo los otros comentarios y viendo específicamente los otros pasajes de la Biblia, eso no cuadra con Judas. Y se lo voy a decir por qué. Hay muchos pasajes donde Jesús mismo se enfrenta a las autoridades judías, con los sacerdotes, con los fariseos, con gente del Sanedrín. Toda esa gente fue a visitar, y ya hemos repasado muchos esos pasajes, fueron a repasar, a ver a Jesús para que Él les dijera, a través de parábolas, a través de sermones directos, les decía que Él era el Mesías. Jesús nunca se ocultó de las autoridades judías, siempre las enfrentó y trató de decirles de diferentes maneras, como les decía, parábolas, mensajes directos, que Él era el que venía justamente a salvar a Israel. Pero ellos estaban cegados con Jesús en el sentido que no lo querían como Mesías. No creían que Él tenía las credenciales ni estaba ahí para ser el Mesías prometido de la Biblia. Ellos tenían otra visión del Mesías. Por lo tanto, por eso no calza. Ahora, si Judas hubiese estado interesado en que Jesús se mostrara con los líderes judíos y ahí explicara las razones de su venida y se mostrara como el Mesías, ¿por qué Judas cobró 30 piezas de plata? Tampoco calza. Si él realmente tenía un interés por Jesús, porque Jesús se mostrara como el Mesías, ¿para qué cobra 30 monedas de plata? Entonces ahí viene la otra posibilidad de que Judas haya sido alguien ambicioso, avariento. ¿Por qué? Porque ya se nos muestra que era ladrón, que sacaba de la bolsa y pidió monedas porque en realidad lo único que le interesaba de Jesús era obtener dinero, obtener algún recurso, una ganancia muy corta y muy deshonesta por lo demás. Ahora, aún el precio de 30 piezas de plata es bastante bajo, bastante mínimo, porque 30 piezas de plata era el precio de un esclavo, de lo que se vendía un esclavo en el comercio. Ni siquiera pidió mucho, siendo que si buscaban a Jesús y les importaba apresarlo, podría haber pedido mucho más. Valoró a Jesús como un esclavo, como una persona del vulgo. Por lo tanto, tampoco cabe la idea de que lo que motivó a Judas vender a Jesús y entregarlo haya sido el dinero. ¿Cuál fue la razón por la que Judas vendió a Jesús? Y la razón más probable y más contundente, y que de eso quiero hablar un poquito, es que probablemente, como mucha gente hoy en día, conoce a Jesús, empieza a escuchar de Jesús y a veces se encanta de él. Jesús no es el que llena su expectativa. Jesús no es para ellos el Hijo de Dios. Jesús no es la persona que ellos quieren asociar a su vida, que les ayude, que les guíe. No, quieren los beneficios de Jesús o de Dios y no a Jesús completo. Tal vez Judas, en el transcurso de esos 3 años, a lo mejor fue con fe, empezó a seguirlo, veía que era diferente, que hacía sanidad, le gustaba que sanara, que ayudara a las personas. Pero después, al conocer los dichos de Jesús, al escuchar sus mensajes más duros, a lo mejor dijo, no, este hombre no lo quiero, no quiero hacer Jesús. ¿Y por qué le digo esto? Porque realmente es importante. ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos de Jesús? ¿Qué creemos de Él? ¿Cómo lo queremos a Él? Porque le voy a decir, así como Judas, hay mucha gente que tiene una expectativa de Jesús, pero que no es Jesús como ellos quieren. Jesús es como es, no como la gente espera que sea. Y eso es muy importante porque también podría ser, ojalá que no, en otra iglesia, no en esta iglesia, haya personas que estén viendo a Jesús no de la manera correcta, no como Dios, no como Señor, no como amo o dueño de nuestra vida, sino como un asistente, como una ayuda, como un junior, alguien que yo le puedo pedir un favor y me responde. Y Jesús no es así. Jesús es Dios. Y no podemos equivocarnos en la apreciación de Jesús. Porque le insisto, hay gente que se acerca a la iglesia con un prejuicio, con una valoración de Jesús diferente. Incluso lo hemos besado a Jesús. Yo me recuerdo cuando pequeño, estaba en un colegio católico y nos hacían besar la imagen de Jesús, los pies de Jesús. Y yo siendo chico no tenía idea qué significaba eso, pero tenía que hacerlo porque todos los niños del colegio lo hacíamos. Muchas veces besé a Jesús sin entender lo que significa un beso, amor, entrega,
sumisión, respeto. Y así también hoy día hay gente que tiene crucifijos y también aman y dicen amar a Jesús, pero en realidad no les gusta Jesús, como Judas. Siguen en la iglesia, siguen asistiendo, pueden dar besitos a una imagen, pero Jesús no es nada de su vida. Y esto es muy peligroso. Y este es el problema de la gente religiosa, que sigue haciendo su vida normal, como que Jesús no existiera, y aún se ponen la chapa de cristiano, como camiseta de cristiano, pero al final Jesús no tiene parte en su vida. Y aquí hay solamente dos posibilidades, y le voy a decir cómo es lo que Jesús dijo. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Lucas 11:23. ¿Qué significa? Que a mí no me puede no gustar Jesús. Jesús es como es y tengo que amarlo con lo que Él dijo. No solamente con los milagros, con los beneficios que pueda recibir, sino que también con sus palabras duras. Cuando me dice, abandona el pecado, cuando le dijo a la mujer, anda y no peques más, esa parte no nos gusta. Nos gusta solamente la parte primera de ese pasaje, cuando la mujer adúltera es pillada en adulterio. Nos gusta que Jesús perdone a la mujer, pero la parte que le dijo, anda y no peques más, no, esa parte no. Yo quiero que me siga perdonando. Queremos un Jesús a nuestro gusto, a nuestra manera, y Jesús es como es. Y si no me gusta Jesús, usted no es parte de Él, no es con Él, es contrario a Él. A pesar de que pueda venir todos los domingos, a pesar de que pueda saberse la Biblia completa, a pesar de muchas cosas. Usted o es de Él o es contra Él. Si usted no recoge con Él, no ayuda a su reino, entonces usted desparrama. Y es duro eso porque efectivamente mucha gente está engañada, a veces en la iglesia. ¿Y para qué tenemos que ver este ejemplo de Judas? Para preguntarme, ¿quién es Jesús para mí? ¿Cuánto lo valoro? ¿Cuánto realmente lo sigo? ¿O es que soy hipócrita como Judas y hasta lo puedo besar, puedo decir que soy cristiano y a lo mejor no lo soy? Así que es importante este famoso beso de Judas que nos revela la verdad de cómo las personas son con Cristo. Segundo punto a analizar, la respuesta de Jesús. Vamos a detenernos un poquito en ese versículo. ¿Por qué Jesús le dijo amigo o compañero? ¿Y por qué Jesús le dijo a qué vienes? Y si agregamos lo de Lucas, el relato lucano que dice con un beso entregas al Hijo del Hombre, ¿por qué le hizo esas preguntas? ¿Por qué lo llamó amigo o compañero primero? ¿Y por qué le hizo las preguntas? Bueno, le insisto, la forma en que Jesús trató a Judas siempre no fue deshonesta, no fue incómoda para Judas, aunque Jesús siempre supo que era el diablo mismo, que estaba en él, que no era de los suyos. Pero no hubo deshonestidad, no hubo maltrato, no los expuso, no hubo sarcasmo en decirle amigo o compañero, porque efectivamente fueron compañeros. Durante 3 años y medio vivieron juntos, compartieron el pan, estuvieron en sanidades, estuvo en la multiplicación de los panes y los peces, comió de ese pan, comió de esos peces que Jesús multiplicó, vio tantas cosas de Jesús por 3 años y medio y fue un compañero de ruta, podríamos decir. Pero cuando Cristo, después de que Él lo saluda, salve maestro, es decir, saludos maestro, y le besa, Jesús le diga amigo, eso es muy duro. Y eso, déjeme decirle, es que Jesús no está reconociendo que Él es su discípulo. Judas no era, a pesar de estar entre los 12, no era un cristiano verdadero, no era alguien hijo de Dios. Ni siquiera le llama discípulo. ¿Por qué? Porque un discípulo hace lo que el maestro manda. Entonces, la mejor palabra que Jesús podía utilizar sin ofenderlo, sin denostarlo, sin decirle traidor, desgraciado o sacarle la madre, que podríamos haber dicho Jesús podría haberlo hecho con alguien así, o que a lo mejor nosotros lo haríamos con alguien así. Jesús le dijo amigo, compañero. Pero también es duro porque no lo reconoce como discípulo, no lo reconoce como hijo, no lo reconoce como esa relación que necesitamos tener con Jesús.
Nosotros no esperamos que Jesús nos diga amigo. Nosotros queremos que nos diga siervo, que nos diga hijo, que nos ponga en su reino. Y en el contexto, decirle a Judas, amigo, compañero, era decirle, tú no eres de los míos. Tú no eres como los otros. A pesar de que el abrazo y el beso de Judas fue supuestamente cariñoso, yo creo que fue un beso hipócrita nada más. Pero Jesús no lo hace parte del camino. Y esto, insisto, es muy importante. Nuevamente, que reflexionemos la implicancia de esto. La implicancia de cómo nos ve Jesús. ¿Quiénes somos para Él? ¿Se ha preguntado alguna vez? Jesús, ¿qué yo soy para ti? Si le dice amigo o compañero. Porque amigo o compañero, le insisto, significa que compartieron cosas. Que conoce de Él, que vivieron juntos, sí. Usted ha vivido en una iglesia a lo mejor, ha pasado tiempo en una iglesia, ha escuchado muchos sermones de Jesús, ha escuchado las palabras, a lo mejor no presencialmente, no físicamente. Judas tuvo un privilegio único de estar con Jesús 3 años y medio. Pero yo no sé si usted le ha preguntado a Jesús, ¿qué soy para ti? ¿Qué significo para ti? Y debo preguntármelo, ¿por qué? Porque si no soy su hijo, si no soy su siervo, no soy su discípulo, no tengo vida en Jesús. Estoy en contra de Él, como decíamos en parte. No estoy fuera de su reino. Yo tengo que ser más que un amigo, tengo que ser su hijo. Esa relación filial, esa relación de paternidad tiene que existir entre Dios y mi persona. Porque si no, no tengo vida eterna. Porque si no, estoy camino al infierno. Al igual que Judas, al que estamos analizando. Judas no tuvo eso. Y a lo mejor él pensó que era un discípulo, pero Jesús le niega ese título y es un título grande. Segundo punto de la respuesta de Jesús, versículo 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? O en el relato, podemos agregar la misma pregunta porque va en el mismo sentido. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, le dijo en el relato de Lucas. ¿Por qué Jesús le hizo esa pregunta? Jesús sabía perfectamente lo que venía. Sabía que lo estaba entregando. Y yo creo que esta pregunta que Jesús hace es nuevamente una muestra de la misericordia que tiene Dios con nosotros hasta el último momento. Porque de aquí ya no se ven más. De aquí Judas sabemos que fue a entregar las monedas y que finalmente se colgó y se murió. Pero aún Jesús, hasta el último momento de estar con Judas, Él le llamó al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si alguien me pregunta a qué vienes es para que reflexione de lo que está haciendo. Si Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre, lo que quiere que Judas piense y diga, mira lo malo que estás haciendo. Nos está llamando al orden, nos está llamando a la reflexión, nos está llamando a analizar mi caminar y mis decisiones. Eso está haciendo Jesús al preguntarle. No es porque no supiera, no es porque no sabía el destino que le esperaba a Jesús de ser crucificado, para nada. Sabía que Él lo iba a traicionar, pero le pregunta a Él, se lo dice a Él, y note que Judas no responde nada. Y esos silencios, como decimos, el silencio otorga. Por lo tanto, Él no cambió de actitud, por supuesto. No hubo genuino arrepentimiento. Esa pregunta era para que Él considerara lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando Jesús nos llama al arrepentimiento? ¿Qué pasa cuando hace preguntas incómodas en nuestra vida? Como la que le hizo al final a Judas. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué vienes? ¿Vienes a entregarme? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Es importante que atendamos a esto. ¿Por qué? Porque sabe que a pesar de que Jesús o Dios o de alguna manera a algún hermano le diga, mira, estás pecando, tienes que cambiar, tienes que arrepentirte, sabe que el pecado es fuerte. El pecado es difícil de tratar con él, de lidiar con él. Porque nos domina, porque a pesar de que el mismo Jesús le dijo a Judas, ¿qué estás haciendo en buenas cuentas? Judas no cambió, podría haberse cambiado la historia. Pero el pecado, y esto nos habla del poder del pecado, es tan oscuro, es tan maligno, es tan pernicioso, que aún aunque Jesús mismo trate y trató con Judas muchas veces,
Y con todos los discípulos, aún así el pecado prevaleció. Y la maldad de Judas siguió y terminó destruyéndose. Eso habla de lo fuerte que es el pecado en todos nosotros. El pecado es una cosa que usted no tiene que jugar con él, que no puede transar, porque destruye, porque eso es. Cuando el apóstol Pablo en Romanos no tenía una palabra peor para describir el pecado, dijo, el pecado es absolutamente pecaminoso. Llamó al pecado, pecado, aunque salía redundante, pero porque no hay otra palabra más mala, más oscura para decir qué es lo que es el pecado. Es maldad pura, eso es el pecado, es ir contra Dios, sí sabemos, pero en nosotros tiene un poder y tiene un daño que a veces no medimos. Y hay muchas historias en la Biblia de personas, grandes personas, incluso hijos de Dios, que pecaron gravemente. Salomón, David, Sansón, personas ungidas por Dios, teniendo claridad de Dios, conociendo a Dios y pecaban. Y pecaron gravemente y se dolieron y tuvieron consecuencias del pecado. Recuerde lo que pasó también con Caín, muy similar a Judas. ¿En qué sentido? Que aparece en el relato de Génesis 4, 6 al 8, no lo tengo acá en pantalla, pero si quiere lo revisa. Antes de que Caín matara a Abel, se le aparece Dios y dialoga con él. Y le dice, el pecado está a la puerta, te estás acechando, tienes que dominarte, tienes que no caer en el pecado. Dios le habló directo a Caín, Dios le dijo directamente, no peques. ¿Y qué pasó con Caín? ¿Le hizo caso a Dios? No. Hizo lo que estaba pensando, mató a su hermano. Eso nos habla del poder del pecado, de la gravedad del pecado, de lo oscuro del pecado, de lo dañino que es el pecado. Y no es que Dios no tenga poder sobre el pecado, el tema es que ese poder, ese cambiar la vida, ese poder de arrepentimiento, lo da a Dios a los que Él quiere, lo da a los suyos. Y entonces tenemos que colegir o concluir que entonces, a pesar de que estuvo 3 años y medio Judas con Jesús, el Espíritu Santo nunca vino a Judas, nunca nació de nuevo, fue un compañero de ruta, estuvo con Jesús, vio los milagros de Jesús, pero nunca su corazón fue transformado. Y no es por Cristo, no es que Jesús haya fallado, Él fue el mejor maestro y sigue siéndolo y sigue dándole oportunidades de arrepentimiento. Pero ahí vemos que el pecado es tan profundo, el daño que tenemos es tan profundo, que si no viene Dios mismo, el Espíritu Santo, a hacer una obra en nuestro interior, no vamos a cambiar. Y necesitamos ese cambio. Necesitamos pedirle, Señor, dame de tu Espíritu Santo, cámbiame profundamente. Porque el pecado es doloroso, es peligroso y es fuerte. Y va a ser fuerte en nosotros si no vamos a Él, si el Espíritu Santo no llega a nuestra vida. Y mire, y el último versículo que le quiero compartir, que tiene que ver con esto, con la descripción de Judas, está en Juan 17, 12. Esto sí quiero que lo revisemos con un poco de detalle, para que veamos nuestra naturaleza caída, para que realmente no crea que usted puede dominar un pecado por sí solo. Es que yo tengo esta adicción, es que yo tengo este problema, yo solito lo voy a tratar. No, la única manera de cambiar, de arrepentirse, de ser diferente, es que Dios venga a su vida, que venga la simiente divina y le haga nacer de nuevo. Si no, el camino que vamos a tener va a ser el mismo camino de Judas. No en el sentido de repetir sus mismos pecados, pero de destrucción y de finalmente estar en el infierno. No hay duda que Judas está en el infierno. Pero mire lo que Jesús dice en Juan 17, 12. Es una oración que hace Jesús, en la oración sacerdotal se llama este pasaje en Juan 17. Todo el capítulo es una oración. Jesús dice, orando al Padre, cuando estaba con ellos en el mundo, cuando estaba Jesús con sus discípulos, está hablando de ese contexto, de sus discípulos. Yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de los 12 se perdió, ¿sino quién? Sino el hijo de perdición. Es decir, igual, Judas. ¿Por qué se perdió Judas? Ahí en el versículo lo dice. Porque no era, sí, para que la escritura, esa es la consecuencia. Se perdió para que la escritura se cumpliese, ya vamos a hablar de eso. Pero ¿por qué se perdió? Porque no era del Padre. Porque el Padre no le dio a Judas.
Judas estaba ahí, vamos a decir, como colado, no. Jesús lo seleccionó igual, pero él sabía que no era su hijo. Él sabía que iba a ser el hombre de perdición, el hombre ladrón y diablo. ¿Por qué? Porque no vino el Espíritu Santo a su vida, porque Dios no lo cambió. Si Dios no nos cambia, y ahí tenemos que volver a recordar esta doctrina, si el Espíritu Santo no viene a nuestra vida, no nos cambia, usted no tiene ninguna posibilidad con Jesús, ni con Dios, no va a estar en el cielo. Si no nos hace nacer de nuevo, si usted no cambia profundamente. Y eso solamente lo hace Dios. Como nos dice acá, Él se perdió porque no era de los suyos, porque no se lo dio el Padre, porque Él no lo guardó de la perdición, se refiere a de la salvación, de la vida eterna, no lo perdió porque no era de los suyos. Y también ¿para qué? Como dice al final, como consecuencia, para que la Escritura se cumpliese. ¿Por qué? Lo acaba de leer el hermano Mel al principio. Hay un salmo mesiánico, un salmo que anticipaba que uno de los más cercanos a Jesús lo iba a traicionar. Estaba escrito. Y no es que Dios le puso maldad a Judas, no es que Dios hizo que él lo traicionara. Fueron la propia maldad de la persona, la propia maldad de Judas que Dios no le puso atajo y dejó que fluyera en él. Dejó que la perdición siguiera. Por eso que el Salmo 49:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, era de lo suyo, estaba al lado de él, era un compañero más. El que de mí comía pan, como lo explicó el hermano, tenía una cercanía, una proximidad tan grande, comió de su boca, compartieron el pan. Alzó contra mí el calcañar. El calcañar es el talón, el tobillo, como un golpe, lo relacionan siempre el calcañar, como una patada. Por lo tanto, este ejemplo negativo de Judas, con esto terminamos, no nos tiene que sorprender. ¿En qué sentido? Si una persona no ha nacido de nuevo, si una persona no tiene el Espíritu Santo, si una persona, Dios no ha actuado en su vida, esa persona es un hijo de perdición. Es una persona que va a ir al infierno. No debemos dudar de que Judas está en el infierno. Ahora la pregunta es, ¿quién es para nosotros? ¿Cómo es la relación de nosotros con Dios? ¿Tenemos el Espíritu Santo? ¿Está Dios activamente en mi vida guiándome, transformándome, haciendo un antes y un después? ¿O puedo ser un Judas en el sentido de que vengo a la iglesia, escucho la palabra, pero simulo que soy cristiano, creo que soy discípulo de Jesús, pero realmente no lo soy? Realmente no soy un hijo de Dios. Tengo que pensar, tengo que mirarme a mi interior, ¿qué soy realmente? ¿Qué es lo que hay detrás de mis acciones, de mis pensamientos, de mi vida? ¿Cómo llevo el día a día? Esto no se trata de venir a la iglesia y de cantar unas canciones. Esto se trata de cambio de vida. El Señor me tiene que cambiar la vida. Si no la ha cambiado, entonces tiene que pedirle, Señor, yo quiero que tú me cambies. Yo necesito tu Espíritu Santo, yo necesito nacer de nuevo. Eso depende de Dios, no de nosotros. Pero yo puedo pedirle a Dios. Jesús dice, el que viene a mí, yo no lo he hecho fuera. Pero necesitamos ese cambio porque si no, podemos seguir besando crucifijo, podemos seguir viniendo a la iglesia, podemos hacer muchas cosas creyendo que somos discípulos. Y si le preguntamos a Jesús qué soy, a lo mejor nos va a decir usted un amigo, un compañero, alguien que conoce mi historia, alguien que ha escuchado mis relatos, pero no es nada, no hay filiación con él, no es su hijo, no es su siervo, no es su discípulo. Y no puede ser que en el último día de nuestra vida lleguemos a darnos cuenta de eso, como está pasando en la historia de Judas. Al final de su historia se da cuenta que Jesús le dice, tú no eres de mi discípulo, eres un amigo nada más. Tenemos que ahora mirar en qué estamos con Dios, cómo es nuestra relación con Dios, qué somos para Él, qué Él es para nosotros. Porque esa es la pregunta más importante. Estamos jugando la vida eterna, algo que ni siquiera dimensionamos. Nadie de nosotros ha pasado el umbral de la muerte para decir cómo es la otra vida, pero es totalmente diferente a esta y es eterna. El sentido de eterno es que es para siempre. Si usted no nace de nuevo, va a estar eternamente en el infierno. Si es de sus escogidos, entonces va a ser para siempre. Va a estar para siempre en el cielo. Entonces es algo importante, es algo que tenemos que preguntarnos. La historia de Judas tiene que mostrarnos lo fuerte del pecado, lo duro que podemos ser
si es que Dios no viene a nuestra vida, si Dios no nos cambia. Podemos estar mezclados acá en la iglesia en el sentido de que hay algunos que sí han nacido de nuevo y otros no lo sabemos. Solamente usted y Dios lo sabe. Por eso que son preguntas profundas, son preguntas íntimas y personales. Yo no puedo andar diciendo usted es un Judas, usted no, usted sí. No, es solamente que Dios conoce nuestro interior. Dios sabe qué es lo que hay dentro de mí. Él conocía a todas las personas. Pero tenemos que preguntarnos cuál es la relación mía con Dios. ¿Estoy asistiendo por asistir? ¿Estoy simulando que soy un buen cristiano? ¿O soy un discípulo verdadero y sigo al Maestro? Y le hago caso. Y estoy con Él. Y recojo para Él y no desparramo. No estoy en contra de Él. Hay gente que mentalmente puede estar en una iglesia y está todo en todo su día de semana contra Dios, haciendo lo contrario que Dios ha dicho. ¿Cómo puede ser esa una vida cristiana? Es una vida religiosa, pero no cristiana, a como lo presenta la Biblia. Entonces, si estamos aquí, si tenemos tiempo para analizar este pequeño pasaje, son 4 versículos, es para que Dios nos ayude a conocernos y a conocerlo a Él. La opinión más importante en el mundo, en el universo, no es la opinión de los padres, de la esposa, de los hijos, de cómo es su vida, si usted es buena persona o no, es la opinión de Dios. ¿Cuál es la opinión que Dios tiene de usted? Dios quiere que nunca me diga amigo a mí ni a ninguno de ustedes. Yo quiero ser su hijo, yo quiero ser su discípulo, yo quiero ser su siervo. Y eso significa negarme a mí mismo para hacer lo que Él me pide. Oremos. Padre amado, te damos tantas gracias, Señor. Una mañana, Señor, calurosa, una mañana de verano, Señor, y estamos reunidos acá porque queremos escuchar tu voz. Señor, lo que tú hiciste con Judas, cómo le dijiste cosas, Señor, cómo él también habló contigo, nos habla mucho, Señor, de lo que tenemos que tener presente siempre de la relación contigo, Señor. Ayúdanos en este tiempo a preguntarnos profundamente, personalmente, íntimamente, quién eres tú para nosotros, qué somos nosotros para ti, Señor. Ayúdanos que no seamos como Judas, no seamos, Señor, porque vimos su camino de maldad y finalmente su destino es el infierno y vimos cómo se dañó y finalmente murió de una manera terriblemente desgraciada, Señor. No queremos eso para nosotros ni para nadie, Señor, de nuestros cercanos. Yo te pido, Señor, que infundas, Señor, tu espíritu que da vida, que infunda, Señor, tu simiente divina, Señor, en cada uno de los que estamos acá presentes, de aquellos que están escuchando también este mensaje por internet, para que sean diferentes, para que cambien, Señor, profundamente, que no sea algo cosmético, que no sea algo superficial, que no sea algo temporal, sino que profundamente habites en el corazón de cada uno de los que escucha tu palabra. Señor, haz la obra que nosotros no podemos hacer. Quítanos la esclavitud del pecado, que es terrible, que es dura, que es difícil, y que podamos ser tus hijos y encontrarnos contigo en la eternidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.